Pues humildad significa sobre todo sencillez. Es que te llama el venir a verlo, te llama. Es un Cristo de verdad que tiene muchísima devoción la gente por él. Ese Cristo era mi Cristo, era mi Cristo, era mi Cristo. Hasta ahora mismo sigue siendo mi Cristo y lo será mientras viva. Yo sé que son todos iguales, pero mi Cristo es mi Cristo. Yo definiría a la Virgen de la Salud con dos palabras: realidad y devoción. Realidad porque materializamos durante mi mandato el proyecto ese de los años 50, y devoción porque no creo que nunca una imagen haya despertado tanta devoción como esta Virgen de la Salud. Para mí la Virgen de la Salud es nuestra madre enfermera de aquí del pueblo, porque toda la gente la ha acogido con un entusiasmo cada vez que tienen algún problema en casa de enfermedades, y eso es muy bonito, como viene la gente a pedirle. Nos encontramos aquí en la calle de Jerez, que va a desembocar en la Puerta de Jerez, sede de la Hermandad de la Cofradía de Humildad y Paciencia. Y para un poco comentar la historia de esta capilla, de esta puerta incluso de muralla, vamos a hablar de la muralla de Zafra y por qué está esta puerta aquí. Nos encontramos extramuros de Zafra, por aquí, por esta calle, ahora mismo Fernando Moreno Márquez, Avelina de Rosario, iba circunvalándose Zafra por una muralla que empezó a construirse o cimentarse el 20 de mayo de 1426, acabando en 1449 con la finalización de la Puerta de Sevilla. Zafra tenía 4 puertas principales: Puerta de Badajoz, Puerta de Sevilla, Puerta de los Santos y Puerta del Jerez, que es de la que vamos a hablar. Además de otras puertas que se fueron añadiendo en el tiempo: la Puerta Nueva, Puerta del Niño y portillos como el de San Miguel o Carnicería. La muralla estaba hecha de piedra tosca y tierra, aproximadamente medía 5 metros de alto por 2,5 de grosor, y estaba coronada por una serie de almenas o de merlones rematados con un formato piramidal. Para hablar de la puerta, de todas las puertas que había aquí en Zafra, en la muralla de Zafra, solamente sobrevive la Puerta de Badajoz con su arco del cubo y la Puerta de Jerez, porque había otra puerta que era la Puerta de Palacio, exclusiva para la entrada al mismo. Vamos a hablar de los detalles de esta puerta tan emblemática que también forma parte de este centenario. Nos encontramos aquí en la calle Garrotera, precisamente por estos espacios. La gente que venía de Jerez de los Caballeros y de Salvatierra de los Barros entraba en Zafra precisamente por esta Puerta de Jerez. Las puertas de muralla, así como la muralla en general, estaban destinadas al control fiscal, control del comercio y además a la protección, sobre todo en villas como la de Zafra, que estaban en el entorno de un valle. La puerta pues ha tenido diferentes remodelaciones a lo largo del tiempo, en el siglo XVI y en el siglo XVII. Sin embargo, son curiosos algunos detalles como los que vemos en esta puerta, que a los flancos se curva de una manera muy clara, suponiendo que acompañando a la puerta había como 2 fortines que vigilaban esa entrada a Zafra desde el siglo XV, que es cuando se construye dicha muralla. Una de las curiosidades de las que hablábamos antes es esta curvatura en los flancos de la propia Puerta de Jerez, que hace pensar en unos torreones que protegían dicha puerta. Según los interrogatorios de Tomás López, 1791, hablaba de un cubo de fortín en la Puerta de Badajoz y 2 torreones
que protegían esta puerta de Jerez. De hecho, la parte de atrás de la espadaña se puede recordar la antigua zona almenada con unos merlones con cobertura piramidal. Normalmente todas las puertas de muralla aquí en Zafra tenían una advocación o una imagen devota. Concretamente aquí en la puerta de Jerez, que era sede también del gremio de zapateros, porque la calle Jerez era la calle de los zapateros, tenemos a San Crispín y San Crispiniano, puesto que en este entorno estaba el gremio de zapateros y también el de curtidores y peleteros, de los que también ellos eran patronos. Y, por supuesto, y la imagen más importante, trascendencia, incluso dentro de la cofradía, fue la Virgen de la Caridad. El retablo de la Virgen de la Caridad, que está dentro de la capilla, fue construido precisamente con una especie de alzado para ser contemplado desde el balcón central por todos los que se allegaban a la villa de Zafra. Bueno, pues aquí hemos dejado unos datos sobre la historia de la muralla de Zafra y concretamente la historia de esta puerta de Jerez, que se ha mantenido a lo largo del tiempo gracias a que aquí dentro todavía continúa la labor no gremial, pero sí de hermandad a través de el Cristo de la Humildad y Paciencia y de toda la familia que le rodea, de las personas que han mantenido y mantendrán este lugar para que no caiga en el olvido y sobre todo en la ruina. Así que felicidades por ese centenario y a continuar con esa gran labor aquí desde la Hermandad de Humildad y Paciencia de Zafra. Ya existía en 1864 una cofradía de socorros mutuos titulada del Señor de la Humildad. Bueno, como todo en la vida, hay etapas de decadencia y etapas de florecimiento. La Cofradía de la Humildad o esta Sociedad de Socorros Mutuos no podía ser menos y desaparece durante 4 años. Definitivamente es el 4 de enero de 1925 cuando se refunda nuevamente la Cofradía del Cristo de la Humildad. La misión de las hermandades y cofradías, formación, culto y caridad. Esto ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Yo entiendo que la misión de las hermandades y cofradías, en un sentido así como mucho más amplio, es evangelizar, ¿no? Hay una encíclica del Papa Pablo VI, la Evangelii Nunciandi, que dice que la Iglesia existe para evangelizar, es decir, para anunciar la buena noticia del Evangelio de Jesús, de un Dios que es Padre, de un Dios que nos quiere, de un Dios que en su Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y que nos empuja a vivir pues desde lo bueno. Las hermandades y cofradías tienen esa misión de evangelizar, en primer lugar, extendiendo la devoción a esos titulares que nos tienen que llevar siempre al Evangelio de Jesús y al testimonio de vida de Jesús, ¿no? Y en este caso, pues la humildad y paciencia, ¿no? Nuestra Madre, la Virgen Santísima de la Salud, pues son unos referentes decisivos para afrontar la vida desde esa humildad que Jesús tuvo siempre, ¿no? Desde esa paciencia que no es cruzarnos de brazos, sino afrontar las cosas desde el corazón con serenidad, desde esa salud que nos lleva a sanar, ¿no? Y hay muchísimas heridas en nuestro mundo, ¿no? Y hay mucha gente sola, y hay mucha gente que no se siente querida, y hay mucha gente que lo está pasando mal, ¿no? Yo entiendo que en la Virgen de la Salud es toda una llamada, ¿no?, a ser salud para toda esta gente, ¿no? Y yo, aunque no conteste bien a esa pregunta, pero no puedo dejar de proclamar un testimonio que para mí pues va a ser siempre decisivo en esta hermandad de la humildad y paciencia, ¿no? Y es un nombre, y es mi Paco Risco, ¿no? Yo no se me olvidará nunca que en los primeros años que yo llegué aquí a la parroquia de San Miguel, se me presentó un señor en la sacristía así muy bien puesto, ¿no?, con un sobre
diciéndome, ¿usted es el párroco? Sí. ¿Vienen muchos transeúntes? Digo, sí. Entonces venía mucho más que ahora, ¿no? Dice, pues yo traigo este sobre para que desde ahí se atienda a todos los transeúntes. Y yo cogía el sobrecito y cuando venía algún transeúnte, comía caliente, se le pagaba algún billete, ¿no? Y me sorprendía también porque no llevaba un sobre solo, llevaba otro, ¿no? Dice, y este lo llevo para Candelaria, ¿no? Y yo soy de la Hermandad de la Humildad y Paciencia, ¿no? Yo entiendo que todo lo que hacemos, si no nos lleva realmente a la fraternidad, a la caridad con los más pequeños, con los más pobres, estamos tocando el bombo. Entonces, ¿es necesario pues tener unos enseres dignos? Pues yo entiendo que sí. Pero a mí me parece que la imagen más grande de la humildad y paciencia, la imagen más grande de nuestra Madre la Virgen, está siempre en los hermanos y está siempre en los más pequeños y en los más pobres, ¿no? En 2025 celebramos el centenario de nuestra hermandad, que se refundó en 1925. En el año 1921 la Sociedad de Socorro Mutuo de la Humildad y Paciencia, del Señor de la Humildad y Paciencia, estaba en crisis y eso iba a llevar a la desaparición del culto al Señor de la Humildad y Paciencia. La Sociedad de Socorro Mutuo del Señor de la Humildad y Paciencia tiene su origen en el año 1865, igual que la asociación del mismo nombre. Pero son una asociación que trata en principio de recuperar esa pérdida del culto a la Virgen del Cristo de la Humildad y Paciencia que había finalizado en la década de los años 30 de 1800 como consecuencia de la desaparición de la primera cofradía de la Humildad y Paciencia. Era algo que hasta ahora no era conocido y que en los estudios que estamos realizando nos ha aparecido esa documentación que nos menciona la existencia de una cofradía anterior a la actual y que posiblemente sea de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. ¿Qué pasa? Que con el efecto de la desamortización, pues la mayoría de las cofradías desaparecen, entre ellas la cofradía de la Humildad y Paciencia, y hay un periodo de unos 30 años en la cual no hay nada, ni una asociación que se encargue, ni ninguna institución que se encargue de promover el culto a la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia. Y por ello surge en el año 1865 una serie de personas devotas de la imagen, se reúnen con el párroco del momento y con el alcalde constitucional, crean una asociación dedicada al culto a la imagen del Señor de la Humildad y Paciencia. Una asociación que también tiene un segundo aspecto social, un aspecto social en el cual estaba en consonancia con la doctrina social de la Iglesia en ese momento. Es la Sociedad de Socorro Mutuo, que trataba de ayudar a las personas que iban a estar dentro o eran socias de esa sociedad. Eso quiere decir que son asociaciones que no tienen el carácter de cofrade, pero que sí toman como parte de sus objetivos la devoción a la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia y ampliar esa devoción y también dar paso y promover lo que es la procesión del Miércoles Santo. Tanto la asociación como la Sociedad de Socorro Mutuo tienen un periodo importante de auge que al final ya se mantiene, podemos decir, sin apenas variación hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, ya al principio de la década del siglo XX ya se está dando síntomas de decadencia, que ya no cuentan con los mismos recursos financieros que tenían en un principio, en parte debido a que las personas que formaban parte de esa sociedad disminuye su número y entonces los fondos que llegan son pocos. Eso hace que ya en 1921 se haga patente que no va a seguir la sociedad y con lo cual se teme que va a decaer el culto a la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia. Sin embargo, en 1924 ya empiezan, como sucedió en 1865, una serie de devotos de la imagen, entre ellos pues era Luis Martínez Rubio, que era el director del Colegio San Luis Gonzaga,
que promueve, junto con otras personas, recuperar esa devoción a la imagen. Contactan con el párroco de entonces, Daniel Gómez, que era una persona muy dinámica en este sentido y no paraba para conseguir cualquier objetivo que se le planteara, y uno de ellos va a ser recuperar la devoción a la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia, pero sin embargo lo que plantea es la creación de una nueva cofradía. Y entonces, el 25 de diciembre de 1924, se reúne una serie de personas y crean una junta organizadora. Esa junta organizadora se vuelve a reunir el 25 de enero de 1925 y ya ponen en marcha lo que es la cofradía. Al frente de ella está Vicente Santa María Galán. También participa Luis Martínez Rubio, y una serie de personas. Y ya entonces, durante el año 1925, empieza ya las cofradías a funcionar. A principios de 1926 se aprueban los estatutos y desde ahí empieza ya a normalizarse el funcionamiento de la cofradía y hasta la actualidad. El problema que tenemos con lo de el nombramiento como hermano de la cofradía del hijo de John Fitzgerald Kennedy es que las actas de esos años no se conservan. O llega hasta el año 1961-1962, cuando era Leandro Sánchez García, era el mayordomo, el hermano mayor. Pero se interrumpen y ya hasta décadas posteriores no vuelven a existir actas, y con lo cual no conocemos exactamente cuál es la motivación que llevó a ese hecho. Pero bueno, también por lo que hemos leído de anteriores actas, todos los hermanos mayores han procurado dar la mayor publicidad posible a la cofradía, con dos objetivos: para que sea importante, una de las más importantes dentro de la ciudad, pero también como una forma de obtener recursos financieros, porque hay que tener en cuenta que la cofradía desde un principio ha tenido muchas dificultades para mantenerse, y esas dificultades, bueno, las soslayaban los propios hermanos mayores o las propias juntas de gobierno, aportando de su propio peculio el dinero que necesitaban. Posiblemente el hecho de que el fallecimiento que se produce del asesinato de Kennedy el 22 de noviembre del 63, ahí en Dallas, que es conocido por todos, y el que él sea el primer presidente católico que tiene en Estados Unidos. Si a eso añadimos que en el año 53, en la década anterior, se firmaron los acuerdos entre Estados Unidos y Franco, España, ¿no? Para un poco sacando a España del aislamiento en el que se estaba, y también, bueno, los estadounidenses tenían un cierto ascendiente en España. Pues yo creo que la cofradía pensó bueno, que sería un buen momento, un buen hecho de adquirir una mayor publicidad, y bueno, quién sabe si aceptaban, en algún momento podía canalizarse algún tipo de ayuda a la cofradía. El caso es que tras el fallecimiento se decide que si aceptan el que se nombre también el cofrade de la cofradía, y para ello contactan en un primer lugar con el embajador en España de Estados Unidos, en el cual le hacen llegar a su idea, le envían el hábito y el báculo que utilizaba la cofradía en su momento para que se la hicieran llegar. El embajador, Buzgar, se lo hace saber a la familia y al poco tiempo contestan que sí, que son partidarios, que aceptan el ofrecimiento, y de hecho al poco se lo comunican a la cofradía. Y bueno, para la cofradía fue desde luego un revulsivo, y sobre todo la prensa pues se hizo eco de esa aceptación. ¿Humildad qué significa? Pues humildad significa sobre todo sencillez. Humildad hace referencia pues a una manera de ser que va de acorde y que tiene que ir de acorde con el Evangelio. Jesús no habla de espectacularidades, Jesús habla su buena noticia, su mensaje era el de los destinatarios principales eran los más humildes y los más pobres. Entonces humildad conlleva realmente pues el saber mirar la vida valorando realmente lo que hay que valorar en la vida. Hay que valorar pues el cariño, hay que valorar la comprensión, hay que valorar mucho la justicia, hay que valorar la paz.
La gente que es humilde es capaz de valorar mucho más las cosas que pasan muchas veces desapercibidas y que no son tan espectaculares. Por eso hay que vivir desde esa humildad. Pues la paciencia hace referencia a la paz. Y yo creo que en un mundo tan machacado como el que estamos ahora, que ahora estamos viviendo una época pues tan convulsa y que el mundo sigue girando pues con tantas guerras, desgraciadamente, paciencia significa poner paz. Y poner paz, yo les digo muchas veces, y me lo había escuchado en muchas Eucaristías y en muchos sitios, que sí, tenemos que pedir por la paz en el mundo, y siempre hay que pedir por la paz en el mundo, pero la paz la empezamos a hacer aquí. Entonces, crecer en paciencia supone pues crecer en tolerancia, en respeto, en saber aceptarnos como somos, en saber mirar que aunque no tengamos los mismos puntos de vista, pues seamos capaces también de luego tomarnos algo y sentarnos, aunque hayamos discutido, pero sí que llegar siempre a puntos en común. Entonces la paciencia es una virtud preciosa que nos invita pues a calmar. La salud, pues bueno, hace referencia no solamente a la salud física, sino también, sobre todo, a la salud espiritual y la salud de corazón. Ahí en esta capilla, con tantas Eucaristías celebradas, con tantos momentos vividos, muchas veces cuando hablamos de esa salud, siempre he dicho, una salud de oro, tenemos que tener una salud de oro, pero una salud de corazón. Cuando uno tiene un corazón saludable, es capaz de mirar con ojos de bondad, con ojos de alegría, de buen rollo. Entonces, por eso, cuando se hace referencia a la salud, y en este caso a la Virgen de la Salud, a la Madre de la Salud, puedes también tener la salud de María. María tuvo, cuando nosotros nos fijamos en nuestra Madre, María, creemos que nos tenemos que fijar en lo grandioso, y es todo lo contrario. María tuvo una salud de corazón porque fue capaz de fiarse. Entonces, cuando nosotros nos fiamos, el corazón se vuelve mucho más saludable. Es como si fuera, pues bueno, vivir siempre, cuando la gente hace esos ayunos, esas historias, eso, cuando el médico nos dice, oye, tenéis que cuidar el corazón, pues es por algo, porque el corazón es lo más importante que tenemos. Cuando tenemos un corazón saludable, pero saludable también espiritualmente, nos ayuda a mirar el mundo con mucha más alegría. La caridad, pues sin caridad no hay iglesia, sin caridad no se puede entender lo que es la vida de un ser cristiano. Caridad no es tener pena, no es sentir lástima, es dar la vida por los que menos tienen. Al igual que la humildad, que estaba relacionada con lo que son los preferidos del Evangelio, Jesús nos habla precisamente de tener un amor sin límites, de tener un respeto sin límites hacia todos, sobre todo hacia los más débiles. Yo creo que en nuestra vida tenemos demasiadas cosas y vamos demasiado acelerados, que hablar de caridad nos invita pues a pararnos y decir realmente cómo estoy colaborando con aquellos que menos tienen y cómo realmente estoy siendo caritativo. Y caritativo es pues desprenderse no solamente de lo que es lo monetario, desprenderse de tiempo, desprenderse de abrazos para darlo a los demás, desprenderse de muchas cosas. En 1611 quizá se haga la primera capilla de la Virgen de la Caridad. Quizá en aquel momento fuese una capilla abierta, del tipo de la que hoy vemos en la puerta de Badajoz, en el interior de la puerta de Badajoz, de ese tipo. Evidentemente no con la imagen que hoy veneramos de la Virgen de la Caridad, porque esta obra es posterior. Y es posterior y realizada probablemente cuando se hace toda la obra que estamos viviendo. Esta obra se hace entre 1670 y 1780.
en la séptima década del siglo XVII. En ese momento, o casi al mismo tiempo o poco después, se va a hacer la otra capilla sobre el Arco de los Santos. Y por tanto eran paralelas. Pues de aquella tenemos toda la documentación, pero la capilla no existe y sin embargo de esta no tenemos ninguna y sin embargo podemos ver la capilla en la actualidad. El Santísimo Cristo de la Humilde Paciencia es titular desde el 1712. Hizo los 300 años en el 2012, que hicimos un triduo itinerante. Y a día de hoy pues son 313 años, si no me confundo. Después tuvimos a la Virgen de la Salud, que es desde el 2004. Y recientemente tenemos a Nuestra Señora de la Caridad, que fue el año pasado, del 2024, hace un poquito. En la capilla originalmente se dedicó a la Virgen de la Caridad y ahí recibe el nombre. Contemplamos en este retablo que tenemos a la espalda. La Virgen es una imagen de un autor de escuela sevillana, probablemente afincado en Zafra, y está en un retablo que hay que vincularlo por las fechas o bien con Blas de Escobar, el autor del retablo mayor de la Colegiata de la Candelaria, o bien con alguno de sus discípulos. Es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que en 1670 fallece Escobar y es probable que o el retablo se había hecho ligeramente antes y se adapta a la capilla, o se hace después y por tanto algunos de sus discípulos se encarguen de hacerlo, porque las líneas estéticas que tiene el retablo están muy en relación con la obra de Escobar. Es más, los ángeles que lo coronan, de los que hoy se conservan 3, pues nos están hablando de un maestro muy vinculado a lo que se estaba haciendo en la Candelaria, o se había hecho en la Candelaria por mano del taller de Blas de Escobar, y también con maestros relacionados con Arce o con Pedro Roldán. Son muy buenos esas 3 ángeles que aún conservamos. Pero el retablo también guarda algunas sorpresas, porque es un retablo relicario. Un retablo relicario, los 2 relicarios están en la parte superior. En uno hay una especie de losa que no sabemos qué, ovalada, que no sabemos realmente qué representa, o cuál era, diríamos, el por qué se considera una reliquia, porque ha perdido la anotación que tenía para indicarlo. Y en el otro lado, sin embargo, hay un Agnus Dei. Un Agnus Dei es un medallón de cera que pertenece al papado de Clemente IX. Clemente IX muere en 1670, por tanto, evidentemente, el retablo tiene que ser posterior a esa fecha, porque el relicario está integrado en él. Después hay una serie de pinturas muy interesantes. Arriba hay una visitación. Se hicieron unas catas para ver su conservación y la calidad, pero no se ha restaurado. Y nos está hablando de un posmanierismo propio ya de esas formas del barroco tardío, por decirlo de alguna manera, del siglo XVII en España y en nuestra tierra. Tuvo también dos pinturas en las hornacinas colaterales, pero han desaparecido, como desaparecieron las de Santa Clara durante la francesada, es decir, durante la Guerra de Independencia. La restauración empecé a abordarla con la Virgen de la Caridad, que me acuerdo yo que estaba embarazada de mi hijo, cuando hicimos el traslado, eso era en el 98. Y en el 99 se empezó ya la restauración. Me ayudó un restaurador, compañero mío de la facultad, Luis Peña Gallardo, para abordar, porque eran bastante complicados. Se encontraba en unas condiciones, la Virgen, muy malas, porque había estado con mucho hollín, con muchísimo humo, incluso contaban que allí se ponía picón, brasero de picón, de unos guardeses que había y tal, y estaba hecho la lengüeta. Una imagen, una escultura nunca tiene el tamaño, se hace de una pieza. Se puede hacer de una pieza si es pequeña, pero si es grande, tiene ensamble de varias maderas, que tiene que ser además de la misma parte del tronco, de la transversal, no puede ser ni del núcleo ni de la corteza de esta. Y entonces, donde estaban los ensambles de todas las piezas que componían, que son 2 y un trocito para la cara,
totalmente separado, que te cabía un dedo. Eso fue lo primero, estaba grave, no estaba mal, estaba grave, estaba negra absolutamente. Luego tenía un encaje muy curioso que tiene, que se ha visto en varias escuelas. Yo lo he conocido nada más que en Gregorio Hernández, pero la cara no me dice que sea suya, pero que lo he conocido en eso nada más. Y además, como siempre, había influencia entre unos talleres y otros talleres, pues a saber, porque se puso el encajecillo ese. Es un encaje que está entremetido en el mismo estucado y luego está dorado. O sea, es precioso, curiosísimo. Endurecido con cola animal. Y entonces, claro, se hace un restaurador, siempre tiene que hacer cata en sitios estratégicos. Efectivamente, empezamos a hacer cata y sale otra policromía. Como hacemos diversas catas en diferentes sitios, vemos que hay una proporción muy grande, entonces decidimos a extraer la policromía original. Le hacemos también aquí en la ceja, siempre se le hace también en la ceja, porque aunque haya mucha policromía, si las expresiones fundamentales, la boca, los ojos y las cejas, no conserva nada del original, no tiene sentido quitárselo todo. Pero en ese caso, 3 cejas aparecieron. Tenías 3 cejas, vamos a una policromía y vamos a la otra policromía y nos quedamos en esa, en la justo antepenúltima. Nos decidimos a dejar esa policromía porque, aunque sea interesante la última, esa policromía es importante, pero es que en una talla es muy importante la policromía, pero es que la talla es aún más, entonces el volumen es fundamental que lo tenga. Entonces ya una vez que en la cara teníamos decidido y habíamos extraído todo, ya fuimos directamente a esa policromía en las manos. Y nada, muchos repintes puntuales, y la peana era muy parecida a esta peana, esta de un San Francisco. Muy, muy parecida, tiene el mismo adorno, las andas, unas pequeñas andas de que ha procesionado. Luego, durante un periodo... bueno, y una cosa muy chula, que fue un trabajo un poco multidisciplinar, porque llegó también las bordadoras de aquí para reponer todo este encaje, las que hacían bolillo abajo de la calle Garrotera, que se preparaban, que se está perdiendo y no se tiene que perder eso, y le repusieron todo el bordado, las piezas, yo le llevé, además hace falta, corté un trocito de la que estaba más deshilachada, pero para que le sirviera de referencia, y la hicieron perfecta, me hicieron una tira y ya fui, si tenía un arquito, el arco suyo lo conservé y luego fui uniendo con cola de conejo, con el mismo método que habían utilizado originalmente, las piezas nuevas, entonces está intacto su parte antigua y la parte nueva, pero ya está completo. Y eso fue una labor, a mí me gustó, fue una cosa muy bonita. El título de la capilla siempre fue de la capilla de la Virgen de la Caridad. Pero ya desde el siglo XIX y durante el XX, la vocación del Cristo de la humildad y paciencia empezó a cobrar más devoción y por tanto más renombre, y empezó también a denominarse con ese mismo título. La imagen del Cristo es una imagen realizada probablemente en 1712. 1712, el 21 de septiembre, se coloca aquí en la capilla por primera vez. Lo sabemos porque hay unas anotaciones en los libros de la Candelaria donde los clérigos cobran 4 reales por venir a colocar el Cristo, lo que nos está indicando que esa fecha probablemente, si el 21 de septiembre, se pudo haber hecho entre 1711 o 1712, es decir, en esos mismos años. Es difícil rastrear su maestría. Yo me inclino por un maestro local. Cuando digo un maestro local no significa que siempre haya permanecido en Zafra, sino un maestro que estaba sentado en Zafra, que trabajaría para la zona y también para la propia Zafra, porque hay alguna imagen con la que podemos relacionarla. Es un maestro que conoce la iconografía y conoce además las técnicas y las formas de hacer de la escultura sevillana. No olvidemos, estábamos muy cerca y lógicamente le debieron de influir cuando le encarguen esta iconografía. De hecho, todo el mundo dice, pues se parece mucho a lo... Es que la iconografía es muy repetida, la del Cristo de la humildad y paciencia. Algunos dicen que representa el momento tras la flagelación, y de hecho hay un cuadro en Santa Clara donde se le representa al Cristo en esa actitud pensativa y apesadumbrada, justo después de la flagelación. Y de hecho se ve la columna de haberlo flagelado.
Pero normalmente se plantea que esta iconografía representa a Cristo justo en el momento antes de ser crucificado, es decir, sentado sobre la piedra fría del Gólgota, y así de hecho se le conoce muchas veces a estos Cristos, Cristo es sobre la piedra fría, en la que está pensando, ¿no?, en su futuro, ¿no?, que su próxima muerte y por tanto la redención. Por eso esa actitud pensativa que tiene. Una iconografía que después va a inspirar a un gran artista del siglo XIX como Rodin, con el famoso Pensador, ¿no? Es una imagen, repito, que podemos vincularla a un maestro local. ¿Por qué? Pues porque existe en nuestra ciudad otra imagen con la que guarda una cierta semejanza. Esa imagen es el Cristo de los Afligidos, la imagen que procesiona actualmente el domingo de resurrección, como un resucitado. Ese es un Cristo de la victoria, un Cristo triunfador sobre la muerte y el pecado, un Cristo sangrante, con los estigmas de la pasión en su cuerpo y abrazado a una cruz. Pero entre los dos hay una serie de elementos que, si estudiamos la anatomía de uno y otro, los pies, las manos, pero sobre todo algunas disposiciones tanto del cabello como de la barba, que nos hacen pensar que nos encontramos ante probablemente un mismo taller. Yo no puedo decir que sean los mismos autores, porque entre uno y otro también hay alguna diferencia, sobre todo en la talla de los cabellos, me refiero en la forma de representarlo. Pero claro, es que entre las dos esculturas también hay una diferencia de tiempo. La escultura del Cristo de los Afligidos es más antigua, ya estaba realizada en 1699, y la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia pues es una década por lo menos, mínima, 10 años o 15 años posterior a la del Cristo de los Afligidos. En ese tiempo el maestro puede haber evolucionado y ofrecernos formas distintas por haberlo interpretado. En fin, lo decía en otro momento, no existe documentación alguna. Creemos que no ha sido por falta de búsqueda, evidentemente, porque los archivos de Zafra están muy rastreados. También lo hemos investigado incluso en Sevilla, por si algo podíamos encontrar, pero no hay referencias más que, repito, colaterales, y bueno, solamente el análisis de la pieza y el planteamiento de hipótesis, como estoy haciendo, es lo que nos permite acercarnos a la comprensión de estas obras de arte. Por supuesto, el Cristo, su devoción a partir de instalarlo aquí, llevó que en el mismo siglo XVIII se levantara el retablo que hoy contemplamos, un retablo de Estípites, un retablo ya probablemente de la segunda mitad del siglo, que lo cobija en la única hornacina que tiene en el centro. El Cristo, cuando yo lo vi, la verdad, expresión no tenía en la mirada. A la gente se habían acostumbrado, que es de toda la vida. Digo, ¿de qué vida? De la que tú tienes, a lo mejor 20 años, 10 años, esa no es toda la vida. Esta imagen no corresponde, la policromía que tiene, con la época de la imagen. Y nada, me lo dieron para que lo restaurara, y me dieron un informe anterior de una restauración que había tenido allá por los años 88, más o menos, 86, no me acuerdo, en los 80 y tantos. Entonces, viendo la documentación, ya vi los daños que tenía. Afortunadamente, habría hecho algún cursillo esta persona o algo, y los materiales que utilizó sí son de restauración, porque utilizó pigmento restauro y eran reversibles, estuco, tal. Pero claro, había decapado su policromía anterior, la había repintado entera. Y en los ojos, lo más curioso que nos encontramos en esta restauración es que los ojos, ese señor se empeñó que era imposible que en esa época los ojos pudieran ser de vidrio. Señores míos, no eran de bola de vidrio, eran de vidrio soplado. Eso se hace desde el 16, se están haciendo los ojos de este tipo de vidrio. Incluso han aparecido algunos más antiguos, pero ya con seguridad a partir de esa época se están haciendo. Y los tenía de vidrio soplado. ¿Qué pasa? Yo le quito estaba hecho con pasta de madera, de resina epóxi, de araldí, porque eso sí, materiales de restauración. Claro, le empiezo a quitar medio, y uno de ellos lo tenía, pero lo tenía
hacia atrás y entonces con un turundito, una ventosa, se pudo extraer para afuera. Pero es que el otro no tenía ojo, sonaba algo glon, 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 estaba en trocitos dentro de la cuenca del ojo. ¿Qué es lo que se hizo? Se extrajo uno a uno y cogiendo respiración y con Paraloid, pin, y haciéndole un molde interno de plastilina, así, para ir pegando en los trocitos, 1, 2 y 3, pum, pegado, pegado, pegado. Y a él que le falta, si va a acercar, le falta una chipita muy chiquitita que se tuvo que reintegrar, pero tiene sus dos ojos originales. Ya en la limpieza me encuentro que tiene un montón de estuco, ya en las fotografías que tenía este señor, que yo las pasé, yo las tengo digitalizadas. Le puso grieta que hacía clas, clas, una llaga como si fuera una pared y le ponía una venda. Y así está todo el Cristo por dentro. Y luego la policromía le eliminó eso que se dice la pátina, que es la última goma laca que se le da a las esculturas. La tenía eliminada, ya le había dado, pues yo que sé qué decapante. Y luego había reinventado una policromía, pero además lo había estucado también, le había quitado muchos volúmenes. Ahora tiene su barriguita, su arruguita, tenía su panza redonda casi. Y le había puesto muchísima más barba, el pelo muy negro, en fin, que le había una... Y la sangre es otra cosa muy curiosa, la había estucado la sangre y la tenía como a borbotones. Entonces tengo unas fotos que son muy curiosas, que tengo una cata hecha, limpia la mitad del estuco de esa sangre añadida y debajo aparece una sangrecita transparentosa, plana. Y se ve, para que se vea que no me he inventado nada. Total, lo limpiamos entero, se aborda esa limpieza, se reintegra con su acuarela, después se barniza y ahí se queda el proyecto primero. La humedad, todo lo que coge de fuera, se le queda impregnada la capa, no es que amarille esa capa, porque eso no puede pasar en restauración, pero es todo eso. Ya la he ido cogiendo, de hecho ahora yo no le he puesto ningún color encima y ya he ido cogiendo la pátina y la gente se ha ido quedando más conforme. El siguiente proceso, ya después de la acuarela y el barniz, ya cuando pasó la Semana Santa ya empezamos con el restauro, a matizar todas las cosas y ya ha cogido el cuerpo absoluto. Y en el Cristo, excepto durante una temporada que no se hicieron las revisiones, pues ahora sí se está haciendo un seguimiento y está cada día más guapo, porque es que está cada día más guapo. Y además es que se le ve nutrido, satinadito, no brilloso como se pone muchas veces alguna escultura, sino en su color natural está precioso. Pero bueno, para quedarnos conformes, nos vamos al Almendralejo, se le hacen una radiografía y salió exactamente pues eso, lo que yo ya intuía, que era que tenía un ensamble y que la intervención desacertada anterior pues le habían puesto, aparte de sus clavos naturales que los tiene y son preciosos y estupendísimos, de forja, tiene algunos que dice esto es siglo XX, siglo XX. Los molestos, algunos sí se pudieron extraer, los pequeñitos, pero los largos que le van a hacer más daño se han quedado y ya se han estabilizado y ya no tienen ningún problema. Y esa es la historia del Cristo, ahora se mantiene y que está precioso. En un acta durante el mandato de don Manuel Peláez Castuera del 1949 al 1956 consta en acta, como digo, una petición expresa de la necesidad de hacerse con una Virgen propia. Entonces ese proyecto iniciado en esas fechas quedó un poquito en el olvido. Este hombre era teniente coronel del ejército y bueno, propuso en ese acta de que se denominase bajo la vocación de la Virgen de las Nieves, como bien digo, como coronel del ejército. Ya en mi mandato en 2003 eso se retomó y bueno, hasta la fecha que tenemos a nuestra Virgen de la Salud en propiedad.
Una vez que se pusieron en contacto, mi compañero y yo fuimos a Zafra. Allí tuvimos una entrevista y hablamos sobre la imagen y sobre qué es lo que estaban buscando, porque en principio iba a tener otro nombre, pero en las conversaciones se pensó que la Virgen de la Salud, que la salud es lo que todo el mundo pide cuando le reza a Dios o a la Virgen o a los santos, y que era el nombre más indicado, porque además no había otra imagen en el pueblo que tuviera esa vocación. Entonces empezamos a trabajar con el nombre de Salud y realizamos un boceto a tamaño natural en terracota, se presentó a los hermanos, estos dieron el acuerdo y ya comenzamos con el trabajo. Para la realización de la imagen de Nuestra Señora de la Salud me inspiré en la realeza de María, en la que tuvieron una gran belleza, pero que también su imagen recordara humildad, que fuera una imagen que tuviera encanto y magnetismo. El nombre de Salud se decidió un día en una junta de gobierno, la cual ese día pues estaba presente ya el boceto de María Santísima de la Salud. Y nada, pues bueno, me siento un poco orgullosa porque yo fui una de las que propuse el nombre de Salud, ya que a mí me gusta mucho el Cristo de los Gitanos de Sevilla y bueno, él se llama el Señor de la Salud y nada, me inspiré un poco en ese nombre también, ya que en esa fecha pues personas muy cercanas de la hermandad estaban pasando un momento malo de enfermedad y bueno, creía que era un nombre pues bonito para que lo llevara nuestra titular. La realización de la Salud llevó un tiempo de unos 9 meses, casi lo mismo que la gestación de un parto de un humano, y está realizada en madera de cedro. Primero hicimos el boceto del que hemos hablado antes y este boceto por puntos se pasó a madera, después se le insertaron ojos de cristal, lleva la Virgen y su policromía está realizada de óleo al pulimento brillante. Este pulimento se realiza con la vejiga de un cordero atada a un pincel y es lo que hace que se le borren las huellas del pincel cuando se está policromando. La Virgen tiene una altura de 1,68 m y su interior, a pesar de ser de maniquí, está decorado como si fuera un corpiño. Los recuerdos que tengo cuando se hizo la entrega de la Virgen de la Salud son muy emotivos, porque tuvo una misa preparatoria y una bendición en mi pueblo natal, en Utrera, en la capilla de Jesús Nazareno, que es mi hermandad. Entonces fue algo en la que todos mis hermanos de hermandad de Utrera se volcaron mucho y hicimos, nunca mejor dicho, hermandad. Después, una vez que fue la misa y la bendición, la Virgen se llevó hasta Zafra y fue un momento muy emotivo, no solamente por nosotros, sino por la gente que la había tenido en Utrera durante tanto tiempo, tener que desprenderse de ella. La primera vez que yo la vi fue un sentimiento muy profundo, algo muy especial, porque sí que es verdad que en la cofradía teníamos muchísimos deseos de tener a nuestra propia imagen, mariana. Y fue un sentimiento y una atracción hacia esa imagen que a día de hoy todavía sigo con ella. Pues muy emocionante, yo ya la había visto anteriormente y en su bendición, que fue una etapa maravillosa que vivimos en la cofradía. Y nada, llegamos en el autobús y de que vi a la Virgen allí puesta me hizo una sensación muy bonita, escuchamos la misa
y luego pasamos a besarla y fue maravilloso. Y nada, y ya el día que llegó a Zafra y la vi en el coche, que ya era nuestra, que ya la teníamos aquí, pues fue precioso, y desde entonces pues todo lo que hay que pedirle, para eso tenemos ahí a nuestro Cristo y a nuestra Virgen. Yo definiría a la Virgen de la Salud con dos palabras: realidad y devoción. Realidad porque materializamos durante mi mandato el proyecto ese de los años 50, y devoción porque no creo que nunca una imagen haya despertado tanta devoción como esta Virgen de la Salud. Y así lo demuestran los devotos que todos los miércoles santos vienen a visitarla, o todo el pueblo de Zafra en el desfile procesional de nuestro miércoles santo le profesa también a esta Virgen. Es nuestra madre enfermera de aquí del pueblo, porque toda la gente la ha acogido con un entusiasmo cada vez que tienen algún problema en casa de enfermedades, y eso es muy bonito, cómo viene la gente a pedirle y cómo se ponen con ellas a llorar. La función de los vestidores, en este caso de María Santísima de la Salud, es realzar la belleza de la figura de la Virgen María y humanizar la talla, en este caso de Nuestra Señora, la Virgen de la Salud, para que ese sentimiento llegue a todos sus devotos. La función que tenemos los vestidores es una función muy importante, porque yo pienso que el 50% lo tiene el escultor en crear la belleza de la Virgen, pero el otro 50%, cuando se trata de una imagen de vestir, la tienen que tener los vestidores. Y por eso debemos estar muy involucrados en este trabajo, en la hermandad, porque no se puede presentar la figura de la Virgen de cualquier forma y se merece estar presentada en su mayor esplendor posible. Los cambios más importantes de María Santísima de Salud: tenemos el primero, vestida de brea en Cuaresma. Seguidamente, una vez que finaliza la Cuaresma, la Virgen sube a su paso vestida de reina para el miércoles santo. Llegado el domingo de resurrección, se viste de blanco para la resurrección del Señor. Luego tenemos el cambio el día de su trido. Una vez que finaliza su trido, llega el corpus y se viste de rojo. Otro de los cambios más importantes es la exaltación de la cruz, o el mes de octubre, que es el rosario, y seguidamente tenemos el mes de noviembre, que se viste de luto por todos los difuntos. El último cambio que se realiza luego a la Virgen es el de Inmaculada, para la celebración de su aniversario por la bendición. Pues la Virgen de la Salud tiene alrededor de 10 sayas con sus respectivos mantos, sus rostrillos, manguitos, cíngulos, en fin. Pero dentro de las sayas hay una para mí muy especial, aunque tenga algunas sayas de más valor, que es con la que la Virgen de la Salud vino a Zafra. Un domingo de enero del 2005 llegó a Zafra con la saya de hebrea, que es la que aún conserva el día de hoy. Venía con esa saya, con sus brazos en el pecho y un clavel entre sus manos. El proceso de vestir a nuestra titular, María Santísima de la Salud, para nosotros es uno de los momentos más íntimos, y así creo que debe de seguir siendo la hermandad. Pues para ello siempre estamos los tres vestidores presentes, y comenzamos con las enaguas, colocando las enaguas de la Virgen. Seguimos con los manguitos, los que tiene varios. Seguidamente le colocamos la saya y sus mangas correspondientes. A continuación le colocamos el rostrillo, que creo que es uno de los momentos más delicados para nosotros, ya que enmarcamos lo que es el rostro de Nuestra Señora. Seguidamente se le coloca el manto, según el color correspondiente en cada tiempo. Y lo último es enjollar la figura de la Virgen María como reina de los cielos y tierra.
La Cuaresma pues es un regalo. Yo siempre digo que el tiempo es un regalo que Dios pone en nuestras manos para vivirlo pues con intensidad y con plenitud. Y la Cuaresma, bueno, pues son esos 40 días que nos regala la Iglesia y que nos invita pues a prepararnos pues para celebrar los misterios más grandes de nuestra fe, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Las herramientas de la Cuaresma: ayuno, oración y limosna. Es decir, es toda una llamada pues a entrar en nosotros mismos, a descubrir que hay cosas en nuestra vida que no están bien, que tenemos que cambiar, que hay otras que tendríamos que hacer y no estamos haciendo. En definitiva, pues que tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra interioridad, y la preparamos desde ese ayuno, desde esa limosna, es decir, desde ese compartir con los que más necesitan, y sin lugar a dudas desde ese trato de intimidad con Dios, ¿no? Desde la oración. Pues mira, la estación de penitencia tiene que ser no el culmen, porque el culmen se vive durante los 365 días del año. Una verdadera estación de penitencia tiene que ser un momento de oración, un momento de dar gracias y un momento de pedir perdón. ¿Por qué es un momento de oración? Porque se condensa y tenemos que establecer siempre el equilibrio entre la fe y la vida. Entonces, si nosotros vivimos bien, pero no hay fe, porque la fe no la practicamos, no la vivimos, no la ejercitamos, ahí algo está fallando. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda la estación de penitencia? La estación de penitencia nos hace ser conscientes de que somos cofrades, y que se cofrade los 365 días del año, siendo realmente pues estableciendo esa coherencia para crecer en esa oración que hace falta. Hay que saber, la estación de penitencia es un momento para dar gracias. Dar gracias ¿por qué? Dar gracias por la vida. Y dar gracias por tantas cosas que nos van pasando. Dar gracias a Dios Padre a través de su Hijo Jesús, y lógicamente ponerlo también en manos de nuestra Madre María para que lo eleve al Padre. Dar gracias por todo cuanto va ocurriendo en nuestra vida, por todos los acontecimientos. Dar gracias por lo más sencillo que es saber despertar por la mañana y saber gracias por la noche. Y también es un momento para pedir perdón, para ser capaces en esa humildad de la que hablaba antes. Desde esa humildad, pues ser capaz de pedir perdón, porque algunas veces no hacemos las cosas como Dios quiere. Vamos a nuestra bola y necesitamos pues eso, pues saber en esa estación decir, oye, pues te pido perdón, Señor, por las veces en las cuales pues he fallado, te he fallado a tu plan de salvación, a tu plan de vida, a tu proyecto de vida, todas esas cosas. Todo eso, por eso en la estación de penitencia nosotros decimos siempre que tiene un valor, mucho, pero un valor que cuando se vive los 365 días del año, cuando uno participa en la Eucaristía, cuando uno está activo en la vida de la comunidad, la estación de penitencia cobra un sentido precioso, precioso, precioso. Pues hasta 1967 la cofradía tenía el privilegio de liberar a un preso en su estación de penitencia, en la antigua cárcel que se encuentra en la esquina de la Plaza Chica. En el momento de la pandemia, en el 2020, era yo el hermano mayor. Lo recuerdo como un año triste, con mucha frustración. Pero bueno, la vida nos pegó un escarmiento de algo que no podíamos imaginar, de algo que nos hizo entender que la Semana Santa no es solamente sacar pasos a la calle, la Semana Santa hay que vivirla desde dentro. El traslado de la Virgen de la Salud se hace el jueves antes del Viernes de Dolores para llevarla a la Candelaria, para prepararla, para empezar pues eso, a prepararla para el Miércoles Santo en su estación de penitencia. Se le hace una pequeña oración cuando llega a la iglesia de la Candelaria. Una vez está montado el palio y los varales y demás del Paso de la Salud, ahí ya damos pie a subir a nuestra titular arriba. Y una vez la imagen está subida arriba del paso, ya los vestidores son los encargados de vestirla y prepararla y darle el último toque final para su gran día, el Miércoles Santo.
Yo empecé sobre hace, ya tengo muchos años, 35 años más o menos, y empecé porque yo he vivido en la calle Carrotera. Recuerdo que me venía de pequeñito, me venía siempre a ver montar el Cristo, a bajarlo, y que en aquella época pues lo bajaba Paco Risco. Y llegó un momento, bueno, que Paco, de estar todos los años ahí con él y demás, me dijo que él ya no podía bajarlo. Y cogí y me cedió el poder bajar al Cristo, y bastante orgulloso por eso. Y seguimos hasta el momento. La Virgen de la Salud sale a las 8:30 de la parroquia de la Candelaria, baja por calle Agua hasta la plazuela de Ruy López, donde se encuentra con el Cristo sobre las 9 de la noche. Juntos suben por Plaza Chica, donde realizan su recorrido habitual, y se despide al finalizar la estación de penitencia, final de la calle Agua, donde el Cristo continúa recto hacia la capilla de Jerez, y la Virgen sube de nuevo por calle Agua hasta la parroquia de la Candelaria. El paso del Cristo se monta el mismo miércoles santo. Vamos sobre las 3:30, 4 de la tarde a por el paso al local que hay aquí, que recoge todos los pasos de Zafra. Lo subimos aquí a la callejita del Claver y lo llegamos a montar aquí el mismo día, porque únicamente lo que hay que hacer es bajar el Cristo, vestir al Cristo y poner los montes. Y ese mismo día es cuando queda montado sobre 4:30, 5, sobre las 6 de la tarde más o menos. Antiguamente la imagen que procesionaba con el Cristo de la Humildad pues era Nuestra Señora de los Dolores o la Soledad, porque en el 2004 ya teníamos nuestra propia imagen. El Cristo de la Humildad procesionaba desde tiempos inmemoriales con la Virgen de la Soledad, propiedad de la Cofradía de los Dolores, excepto en un par de años de la posguerra, que procesionó con una Virgen propiedad de doña Ana Jiménez, que se denominaba La Pájara. A ver, yo a la Virgen de la Salud, su primer miércoles santo, yo era muy chiquito, pero lo recuerdo muy bien, lo recuerdo con muchos nervios, con mucha ilusión. Ese primer año hicimos el traslado un poquito más largo para presentárselo al pueblo de Zafra, pero el miércoles santo lo recuerdo con mucha ilusión, muchas ganas de verla. No teníamos todavía paso, salía con el paso de Nuestra Señora de la Soledad, pero de verla en el paso, de mucha satisfacción y mucho orgullo, pero muchos nervios. Pues actualmente en la hermandad salen alrededor de unos 200 nazarenos, contando los nazarenos propios de la hermandad, las representaciones de las diferentes cofradías, los acólitos y los diferentes diputados de tramos. El hábito de nazareno de la Humildad es antifaz blanco y capa blanca. En el lado izquierdo de la capa lleva el escudo grande y en el centro del antifaz el escudo pequeño. La túnica es morada con cíngulo blanco y es obligatorio para todo aquel que vista el hábito zapatos negros. La Humildad inició su papeleta de sitio en el año 2001. Actualmente la estación de penitencia se forma con 7 tramos, 5 delante del Cristo y 2 entre el Cristo y la Virgen. Empezaría el tramo de cruz de guía, donde van los nazarenos más pequeños, el estandarte pequeño, el estandarte grande, el primer tramo de representaciones, donde irían mezclados nazarenos de nuestra hermandad junto con las representaciones de diferentes cofradías hasta el Martes Santo, y luego el tramo que sale desde la propia capilla con el Cristo hasta el encuentro. Detrás del Cristo lo forma el tramo de banda de Cristo, que son los nazarenos más grandes con vela, y el segundo tramo de representaciones en el que salen nazarenos de nuestra propia hermandad junto con las representaciones de las otras cofradías, que son las del jueves y las del viernes. Y ahí, antes de que llegue el paso de la Virgen, está el estandarte de la Virgen de la Salud y la directiva. La función del costalero es ser los pies del Señor o de su madre y llevarlo a través de esto a sus devotos que están en las calles el día de la salida procesional. La primera vez sacando al Señor, la verdad la recuerdo con mucha nostalgia, porque al final fue un día que esperé durante mucho tiempo y la verdad que lo disfruté mucho.
Fueron días de muchos nervios, sí que es verdad que ahora con el paso de los años pues lo disfrutas más incluso que esa primera vez, pero la verdad que fue un momento muy especial y que recordaré de toda mi vida. Mi primera salida profesional, pues la verdad es que la recuerdo con bastante incertidumbre, ya que era la primera vez y obviamente pues el desconocimiento es lo que causa. Pero bueno, con muchos momentos bonitos, los primeros sones de la marcha real hasta que llegamos al cancel de la parroquia otra vez. Pero siempre con muchos recuerdos que se quedarán siempre dentro de mí. Los mejores momentos dentro de la salida procesional, bajo mi punto de vista, es tanto como la primera como la última levantada, ya que la primera levantada es donde todo comienza y es donde tienes los sentimientos a flor de piel y donde más ganas tienes de empezar, y la última pues es cuando una persona ya acaba y siente la satisfacción de que ha acabado todo bien y que ha llevado, por ejemplo en mi caso, pues a su madre por las calles de Zafra, en este caso también, como ella se merece. Pues durante la época de Cuaresma, desde el equipo de capataces se convoca a la cuadrilla para realizar la igualada. Una vez que ya está igualado todo el paso, pues se hacen aproximadamente unos 4 ensayos en el que pues bueno, se matizan todo tipo de momentos que se van a llevar a cabo en la procesión, momentos críticos de pasar por alguna estrechez, matizar las levantadas, los cambios, para que ese día pues, pueda salir todo lo mejor posible. Yo, digamos, en la humildad y paciencia tuve, digamos, 2 fases. La primera fase fue como costalero. El paso, siempre mi padre, mi hermano Miguel Ángel y yo, siempre hemos ido los 3 de la mano. Y claro, en esos tiempos nosotros hacíamos muchos cambios con el paso, de tal manera que como no había nadie que quisiese hacer los cambios, pues me tuve que meter yo y estuve durante 15 años saliendo de costalero y mi padre y mi hermano como capataces. A los 15 años de costalero tuve problemas con las rodillas y entonces mi hermano Miguel Ángel y yo hicimos un cambio. Él se metió de costalero ahora para él hacer los cambios en el paso y yo sacar el paso como capataz con mi padre. Y eso fue más o menos entre el año 2008 al 2014 fue cuando yo ya empecé como capataz en el Cristo de la humildad y paciencia. Mi abuelo siempre ha defendido que la mejor manera de trabajar un paso es a costal. Él proviene de Andalucía, de un pueblo que se llama Gelbe, y él tenía mucha amistad y muchísima relación con la familia Ariza. ¿Qué pasa con eso? Pues que él iba a todos los ensayos, él iba a todas las reuniones, a las mudas, entonces al tener esa relación y esa amistad con la familia Ariza, pues bueno, iba aprendiendo y se iba quedando con lo bueno. Para nosotros todas las cofradías que trabajamos, las trabajamos a costal. ¿Por qué? Pues porque al final es lo que mi abuelo nos ha transmitido y bueno, al final mientras sigamos trabajando cofradías, pues bueno, va a ser nuestra manera y vamos a hacer lo que siempre vamos a defender. Pues la función del capataz primeramente es ser los ojos de la gente que va ahí debajo, de la gente que confía en nosotros, en una manera de trabajar y en un trabajo, y pasear por las calles de Zafra al Hijo de Dios y bueno, a su bendita madre. Lo más importante de un capataz, lo primero es tener los conocimientos y la habilidad suficiente para poder transmitírselo a los costaleros. Cada costalero tiene una función debajo de un paso, la cual que el capataz tiene que enseñárselo para que el paso ande correctamente. Lo primero que tiene que tener claro la hermandad es qué perfil de capataz busca y qué estilo quiere darle pues, bueno, a la cofradía en la calle. Entiendo que la hermandad que nos llama, pues bueno, entiende nuestra forma de trabajar, nuestro estilo y la manera en que nosotros defendemos esa puesta de escena en la calle.
Al fin y al cabo deposita en el capataz lo más preciado que tiene la hermandad, que son sus imágenes y su patrimonio en la calle. Bueno, pues los priotes, la función que tenemos está pendiente un poco de lo que es el tema de las imágenes, montar los pasos en Semana Santa y sobre todo, bueno, pues tener un poco de cuidado de todos los enseres a lo largo de todo el año. La función de los priotes es algo esencial en una cofradía, ya que nos encargamos, yo y unos compañeros más, de tanto el montaje, el desmontaje de los pasos de nuestros titulares, tanto de los días de culto de nuestra capilla, nos encargamos de los enseres, de mantenerlos limpios, ordenados y que esté todo a disposición para su gran día, que es el Miércoles Santo. Pues los monaguillos no están puestos por protocolo, sino son servidores del altar. Esta función se traslada a las calles de Zafra para ser siervos custodios de tanto del Cristo como de la Virgen. Los monaguillos portamos un cirial, que es la luz de Cristo, un incensario, que no son solo cadenas de metal, sino el humo eleva sus oraciones al cielo, y también la cruz parroquial, que significa comunidad cristiana. La Capilla de la Humildad se abre todos los miércoles del año, exceptuando que caiga en una fiesta. Luego también se abre a partir del 9 de diciembre, más o menos, hasta el 3 o 4 de enero. Desde el 9 de diciembre, porque es cuando inauguramos el portal de Belén, que se suele hacer aquí en la capilla, o que hacemos todos los años aquí, hasta el 3 o el 4, porque es cuando vienen los Reyes de Oriente aquí a la capilla. También se abre, pues eso, bueno, en Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, Nochevieja no se abre. Luego aparte también se abre, pues eso, el Viernes Santo, días de veneración, los triduos. Una de las actividades que realiza la hermandad durante todos los años son los cultos. Como he dicho anteriormente, tenemos 3, pero hay que añadir uno de ellos, que es la procesión en la calle. Tenemos los cultos internos, que son los que se realizan durante todo el año dentro de la hermandad, y luego tenemos el culto externo, que es la procesión en la calle, que es dar testimonio de fe. Para vivir la procesión en la calle, que es dar testimonio de fe, primero tenemos que vivir lo interno. Porque si no vivimos lo interno, que son los cultos que realiza la hermandad durante todo el año, lo demás carece de sentido. Con motivo del centenario, nuestra imagen ha tenido puesto en el besamano el manto de la Virgen de los Dolores, puesto que era la imagen que salía antiguamente con ella, y entonces sus hermanas han tenido el bien de tenerlo prestado y nosotros súper encantadas y muy agradecidas. La Bolsa de la Caridad de la Cofradía de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Caridad es un fondo económico que tiene para lo más necesitado y también colabora con las obras sociales de aquí del pueblo, como son la ayuda económica para las obras del Rosario, obras para la iglesia de la Candelaria, e incluso con el grupo joven desarrollamos en la época de Navidad una convivencia en la residencia de José Barrero, de aquí de Zafra. Desde la Bolsa de Caridad se da las gracias a todas las empresas que colaboran con nosotros siempre que hemos ido y lo hemos necesitado. El Grupo Joven de la Hermandad de la Humildad y Paciencia se creó sobre el año 1997 por don Miguel Ángel Regatero Bote, siendo hermano mayor Juan Francisco Rico Chamizo. Una de las actividades que creo que no se lo va a olvidar al Grupo Joven en esa época fue en el año 2000 que hicieron Murearco, la muestra regional de arte cofrade, que se hizo en Santa Marina, donde todas las cofradías expuso sus enseres. Pues el Grupo Joven de la Hermandad se trata de un grupo más de trabajo dentro de lo que es la hermandad. Para mí es un grupo
que tiene unas connotaciones especiales, ya que son las personas más pequeñas dentro de la hermandad que colaboran a la hora de, bueno, de montaje, desmontaje de los pasos, a la hora de organizar también algunos que otros eventos a lo largo del año, y es, en resumidas cuentas, pues el futuro de la hermandad, y en la que seguramente en unos años pues serán miembros de junta y estarán pues, de una forma aún más activa dentro de lo que es la vida de hermandad. Actualmente el grupo joven lo conforman 32 personas de edades comprendidas entre 12 años y 25. Es un grupo de edades bastante dispar, pero que eso al final lo que hace es enriquecer un poco por lo que es el grupo y que haya diferentes perspectivas dentro del grupo joven. Se trata de personas que están pues, evidentemente en una edad pues, difícil dentro de la adolescencia, pero que esto siempre sirve, la hermandad, pues para unir a todos y que estén unidos bajo lo que es la fe y devoción de nuestros titulares. El grupo joven organiza varios eventos durante el año. Los dos eventos a destacar son la Cruz de Mayo y la Zambomba. En la Cruz de Mayo montamos el altar de la cruz y en la Zambomba invitamos a varios coros que nos irán acompañando durante la noche. Estos actos son organizados para recaudar fondos para la Bolsa de Caridad. También tenemos otros actos no menos importantes dentro de la cofradía, como es la carrera del euro, que está destinada a la petalá para la Virgen de la Salud. También participamos en el alfombrado del Corpus, que se realiza todos los años, y que a nivel de grupo joven pues participamos un gran número de personas. También otro acto que se realiza a nivel de grupo joven es la visita a diferentes centros especiales, como es a una residencia. También como grupo joven participamos tras la Junta de Gobierno en diferentes actividades junto a ellos. Los estrenos que ha tenido la cofradía en los últimos años han sido la remodelación del Paso de Cristo, realizado en el taller de Óscar Caballero en Sevilla. Ha sido el proyecto más grande de los últimos 4 años. Como consecuencia de la remodelación, se tuvieron que hacer las caídas del paso. Estas fueron realizadas por Manuela Ruiz Rosso y Carmen Moreno. Para el desfile procesional, los estrenos recientes han sido la cruz parroquial, cuya cruz fue donada, y el montaje en el mástil y faldón fueron realizados por Paco Risco y Manuela Ruiz Rosso. Otro de los estrenos que tienen la salida es el Sin Pecado, el cual lleva una Inmaculada y fue realizado en Badajoz, y la Inmaculada por Victoria Polo. Este año la Virgen de la Salud estrenaba en el desfile procesional una saya en tisú de plata bordada en recorte de oro y rematada con encaje dorado de conchas. La saya ha sido confeccionada y donada por Cecilio Toro. Otro de los estrenos que ha tenido la Virgen de la Salud ha sido la donación de un fajín realizado en el taller de Francisco Tamaral, en Córdoba. La actual Junta de Gobierno decidió donar un Niño Jesús de estilo montañés para la capilla. Siguiendo en la capilla, se han realizado 2 actos importantes. Uno de ellos ha sido la puesta de un azulejo con la imagen de María Santísima de la Salud en la parte baja de la capilla. Dicho azulejo ha sido realizado en cerámica triana y colocado por Juan Francisco Risco Gómez. La cerámica fue donada por un hermano. Y por último, nuestro querido Paco Risco realizó una vidriera con las iniciales de la cofradía, con un trabajo de más de 300 horas, la cual se sitúa en el descansillo de subida a la capilla. La última vez que salió el Cristo de Humildad y Paciencia de manera extraordinaria fue en el 2013, por motivo de sus 300 años de llegada a la capilla del Arco Jerez. Se hizo un triduo itinerante, donde se llevó a la iglesia de San Miguel, la parroquia de la Candelaria y la iglesia del Rosario. Luego ya volvió a su capilla. La última vez que salió la Virgen de la Salud de manera extraordinaria fue en el 2021, por acción de gracia por la terminación del COVID. Se llevó a la iglesia de San Miguel, pasando por la residencia de ancianos para que las personas mayores pudieran ver a la imagen, ya que tuvieron mucho tiempo sin salir a la calle esas personas mayores por el tema del COVID. Se hizo allí la misa en San Miguel y al día siguiente volvió a su capilla. Este año nuestra cofradía cumple 100 años de su refundación y por ello se van a llevar a cabo ciertas actividades extraordinarias. Comenzamos el año haciendo la presentación del cartel del centenario. Posteriormente tuvo lugar la exaltación. También presentamos la remodelación del Paso del Cristo y un azulejo que se puso en el velario de la capilla de la Virgen de la Salud.
Esos son los que ya se han realizado. Tenemos pendiente la presentación del documental, una exposición de fotografías y enseres, una mesa redonda de capataces y costaleros, una charla que la realizará Luciano Galán, que es el autor de La Virgen de la Salud. Se está llevando a cabo la elaboración de un libro del centenario de la cofradía y por último el 11 de octubre será la salida extraordinaria del Cristo de la Humildad. La salida extraordinaria, si Dios quiere, será el 11 de octubre, sábado. Saldremos desde la Candelaria, la hora todavía está un poco por determinar. El recorrido será grande, haremos parte del recorrido antiguo, haremos parte de algunas avenidas así grandes donde se pueda disfrutar viéndola desde lejos. Ya detallaremos con más detalle. Espero que ese día pues, nuestro pueblo se vuelque con nuestra hermandad, ya que celebramos, como bien sabéis, la refundación y nada, pues eso, para hacer historia en la cofradía y poder disfrutar todo de ese día tan maravilloso. La verdad que es porque es un Cristo muy antiguo, tiene mucha historia y es un Cristo que se le tiene muchísima devoción. Personas que vienen y lo ven por primera vez, es raro que vuelvan a Zafra y no tengan ese interés por venir a visitarlo, porque es que te llama el venir a verlo, te llama. Es un Cristo de verdad que tiene muchísima devoción la gente por él. Y yo le pregunté a la señora si se podía ver Cristo y me subió arriba y lo vi. Y me causó una sensación y desde entonces pues yo ya, ese Cristo era mi Cristo, era mi Cristo, era mi Cristo, hasta ahora mismo sigue siendo mi Cristo y lo será mientras viva. Yo sé que son todos iguales, pero mi Cristo es mi Cristo.